Saludos para todos. Hoy vamos a tratar entonces sobre el papel del laboratorio en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. El laboratorio, en el caso de las enfermedades infecciosas, es de gran relevancia para el médico, quien busca la identificación del agente causal de la enfermedad a fin de tomar la mejor decisión terapéutica para su paciente. La mayoría de los diagnósticos presuntivos deben, en consecuencia, ser confirmados en el laboratorio mediante métodos microbiológicos convencionales, pruebas serológicas o de biología molecular. Dentro de las enfermedades infecciosas, las de origen bacteriano ocupan el primer lugar y es por esto que en los laboratorios clínicos, las técnicas para lograr el aislamiento e identificación de las bacterias son las pruebas más utilizadas. Algunas de estas técnicas también son aplicables para la identificación de hongos y bacterias atípicas como las micobacterias. Sin embargo, para lograr una buena recuperación de estos agentes y una correcta identificación, se requiere que la muestra clínica sea seleccionada y obtenida adecuadamente, que los medios utilizados sean los recomendados, que el transporte de la muestra hasta el laboratorio ocurra en las mejores condiciones y que las condiciones de incubación dentro del mismo laboratorio, así como la lectura e interpretación de los resultados, sean los adecuados. Adicionalmente, también existen algunas pruebas rápidas que nos permiten detectar la presencia de anticuerpos o de antígenos incluso no viables de microorganismos como hongos y bacterias en caso de que los pacientes hayan recibido algún tipo de tratamiento previo. Además, para el estudio de las infecciones virales y parasitarias, se han desarrollado también diferentes ensayos inmunoenzimáticos que permiten tanto la detección como la medición de niveles de anticuerpos, así como también la detección de antígenos. Vale destacar que estas reacciones de tipo anticuerpo, antígeno-anticuerpo basadas en pruebas serológicas constituyen el diagnóstico más utilizado para las infecciones de origen viral, puesto que los virus no crecen en los medios de cultivo convencionales como lo hace una bacteria, lo hace un hongo, y en menor proporción también se pueden aplicar para los parásitos. Actualmente, con el desarrollo de las técnicas de biología molecular que utilizan fragmentos de material genético, se ha ampliado la posibilidad de detectar el agente etiológico implicado en una infección, a pesar de que éste se encuentre en escasa cantidad o incluso que el microorganismo no esté viable en la muestra clínica que se está procesando. De manera pues que en este tema vamos a estudiar cuál es el rol que desempeña el laboratorio y nosotros como bioanalistas en los diferentes métodos que se pueden utilizar para el posible diagnóstico de una enfermedad infecciosa. De manera pues que el laboratorio va a desempeñar una actividad fundamental en la elaboración de un diagnóstico preciso de las enfermedades infecciosas, pero su validez como herramienta diagnóstica va a depender de una serie de condiciones que ya les mencioné previamente. En primer lugar, del conocimiento clínico de las pruebas de laboratorio necesarias y convenientes para cada caso específico, una buena obtención y transporte de las muestras al laboratorio, la disponibilidad y procesamiento de estas muestras en el laboratorio para realizar las diferentes pruebas disponibles, el informe oportuno de los resultados generados y su correcta interpretación. Todos estos factores van a influir sin duda en un diagnóstico preciso de un agente causal de una determinada enfermedad infecciosa en particular. En el laboratorio, entonces disponemos de variedad de exámenes que tienen gran importancia en la valoración diagnóstica de las enfermedades infecciosas.
Y estos exámenes los podemos dividir o clasificar en tres grandes grupos. En primer lugar, exámenes que nos sugieren la presencia de una infección, pero que no demuestran directamente la presencia del microorganismo. En segundo lugar, los exámenes que sí demuestran directamente a los microorganismos, sus antígenos, sus genes o en su defecto la respuesta inmune que ellos producen. Y por último, los exámenes que permiten demostrar la sensibilidad de los microorganismos a los diferentes tipos de agentes antimicrobianos. Sin lugar a dudas que uno de los exámenes realizados más rutinariamente y más frecuentemente en un laboratorio clínico es la llamada hematología completa, o lo que es lo mismo, el hemograma o citometría hemática, que como les he dicho, es un examen de laboratorio que se solicita con mucha frecuencia y que le permite al clínico valorar a un sujeto y hacer el seguimiento tanto de enfermedades de tipo hematológico como de enfermedades no hematológicas. En la citometría hemática vamos a estudiar tres líneas celulares básicas, que son los tres tipos de células presentes en la sangre, que es la serie roja o serie de los glóbulos rojos o eritrocitos, la serie blanca, que es la serie de los glóbulos blancos, y la serie trombocítica, que corresponde a las plaquetas. Ahora, normalmente hay condiciones donde se observa una alteración fisiológica de los valores de la citometría hemática. Estas condiciones fisiológicas están representadas por la edad, el embarazo, la actividad física, el clima e incluso la localización geográfica de los pacientes. Pero también se pueden ver alterados estos valores en algunos procesos patológicos, particularmente en procesos de tipo inflamatorio, trastornos metabólicos, trastornos neoplásicos y lo que nos interesa en este momento, que son los procesos de tipo infeccioso. Entonces, ¿en qué se fundamenta una prueba de citometría hemática? Pues simplemente en cuantificar los componentes celulares de la sangre a través de la técnica de citometría de flujo, que es el método en el que se basan casi todos los aparatos que actualmente se utilizan para hacer la hematología. Ahora bien, la interpretación del hemograma en las enfermedades infecciosas es un poquito complicada. ¿Por qué? Porque tiene una baja sensibilidad y especificidad como prueba aislada. O sea, por sí mismo no nos dice nada, pero sí puede tener una gran utilidad diagnóstica en combinación con otras pruebas al ser valorada comparándola con la situación clínica y la sospecha diagnóstica en relación a un determinado paciente. De hecho, los resultados de la citometría hemática pueden aportar información muy importante en relación con el estado inmunológico del paciente y pueden orientar también hacia la toma de decisiones ante la sospecha de infecciones, lo cual es particularmente importante en el caso de los pacientes inmunocomprometidos. ¿De qué manera se alteran entonces cada una de las series constitutivas de células sanguíneas? Y vamos a hablar en primer lugar de las alteraciones que ocurren a nivel de la serie roja, es decir, a nivel de los eritrocitos o glóbulos rojos. Y vale decir que en algunas enfermedades infecciosas se observan alteraciones de los valores de hemoglobina, ya sea porque hay alteración de la producción hematopoyética, lo cual ocurre en algunas infecciones, como ocurre por ejemplo en la malaria, o que haya destrucción periférica de los eritrocitos. Cuando los valores de hemoglobina se hallan por debajo de los considerados valores normales, hablamos de que hay anemia.
¿ok? Y esto es característico de algunas infecciones virales específicas, como ocurre en la anemia plástica producida por infección por el grupo de virus conocido como parvovirus, o de infecciones parasitarias, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis. En pacientes graves, una anemia de aparición reciente puede sugerir también el inicio de un síndrome hemolítico urémico de origen bacteriano, que debe complementar entonces el estudio diagnóstico en esos casos para poder instaurar el tratamiento específico. Otra de las series importantes de las células sanguíneas serían las plaquetas. Y las alteraciones en las plaquetas llaman mucho la atención porque vamos a ver que estas son consideradas un reactante de fase aguda, cuya cifra se va a elevar en determinadas infecciones. Sin embargo, es frecuente encontrar también valores de plaquetas o trombopenia, o sea, valores de plaquetas disminuidos o trombopenia en algunas infecciones bacterianas graves y sepsis, sobre todo en el contexto de que se produzca una coagulación intravascular diseminada o un síndrome urémico hemolítico, también en infecciones parasitarias agudas o subagudas, como ocurre con la leishmaniasis o la malaria. Y también puede tener relevancia clínica por la producción de cuadros de púrpura o de hemorragias. En tercer lugar tenemos entonces la serie blanca, es decir, la correspondiente a los glóbulos blancos. Normalmente el recuento total de leucocitos se encuentra entre 5.000 y 10.000 células blancas por microlitro de sangre. No obstante, estos valores normales van a depender de ciertos factores como la edad, el peso y algunos hábitos característicos del paciente, como el tabaquismo. Ahora, cuando los niveles de leucocitos se encuentran por arriba del límite normal más alto, que aquí tenemos 10.000, pero si lo podemos tomar como hablamos de leucocitosis cuando los valores son superiores a los 10.000, y más específicamente también se habla de leucocitosis cuando los valores de leucocitos están por encima de los 12.000 por microlitro de sangre. Y hablamos de leucopenia en el caso contrario, es cuando la concentración o los valores de leucocitos están por debajo del límite menor, es decir, si el límite son 5.000, cualquier valor por debajo de 5.000 y sobre todo por debajo de 4.000, entonces se considera un valor de leucopenia. La etiología, vamos a ver que puede ser de diferentes tipos, ¿ok? Pero también es común que hayan errores en la citometría de flujo, producto de la fragilidad leucocitaria, que puede obedecer al empleo de fármacos inmunosupresores o citotóxicos, también por la formación de agregados celulares entonces que pueden producir recuentos o más altos o más bajos de leucocitos. Normalmente en lo que se llama la fórmula sanguínea normal de los glóbulos blancos, nosotros tenemos distribuidos los leucocitos en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Y tenemos entonces, como ya decíamos, los límites absolutos, o sea, los máximos, entre 4.000 y 12.000 para los leucocitos totales, ¿ok? Pero decimos que de estos un 40 a un 85% van a corresponder a los neutrófilos, un 0 a un 7% a los eosinófilos, un 0 a un 3% a los basófilos, de 1 a 13% a los monocitos y de 12 al 46% para los linfocitos. La fórmula de los glóbulos blancos, o sea, la fórmula sanguínea hemática, se
expresa en términos de porcentaje. Entonces, si hablamos de que hay un 40% de neutrófilos, quiere decir que por cada 100 leucocitos que existan, 40 corresponden a neutrófilos y así sucesivamente. Entonces, las alteraciones de la serie blanca, como ya mencionamos, pueden ser básicamente hacia arriba o hacia abajo. En el caso de los valores estén por encima de lo normal, se habla entonces de leucocitosis. ¿Y cuáles pueden ser las causas de leucocitosis? En primer lugar, las infecciones agudas, que son sin duda los más frecuentes. Y dentro de estas infecciones agudas tenemos las localizadas, como la neumonía, meningitis, abscesos, amigdalitis, apendicitis, pero también las infecciones generalizadas como la fiebre reumática aguda, septicemia, cólera, endocarditis infecciosa, entre otras. También puede producir leucocitosis los cuadros de intoxicaciones metabólicas como una uremia o intoxicación por veneno de arácnidos, por ejemplo. También los cuadros de hemorragia aguda, cuadros de hemólisis, padecimientos mielo o linfoproliferativos como la leucemia crónica, la policitemia vera, la necrosis tisular, producto de un infarto agudo al miocardio o de quemadura, pero también puede haber una leucocitosis fisiológica, producto del ejercicio, de la menstruación o el trabajo de parto. Tenemos también el caso contrario, es decir, cuando hay una disminución de los glóbulos blancos, conocida esta condición como leucopenia, perdón, que puede darse en algunas infecciones agudas de tipo bacteriano como la septicemia, la tuberculosis miliar, la fiebre tifoidea, brucelosis, infecciones tipo tifus producidas por riquexia o el paludismo. También es común en infecciones virales, tales como la mononucleosis infecciosa, la hepatitis, influenza, parotiditis, pero también puede obedecer al efecto de algunos fármacos como la sulfonamida, los analgésicos y fármacos mielosupresores, a la radiación y otras condiciones como las enfermedades autoinmunes, entre las cuales tenemos el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea. También pueden ser producto de insuficiencia renal o de shock anafiláctico. Entonces, hablábamos que en la serie blanca habían distintos tipos de glóbulos blancos. Vamos a hablar entonces de los neutrófilos. Los valores normales de neutrófilos están entre 1500 y 7000 células por microlitro. Y hablamos entonces de neutropenia cuando los valores están por debajo de 1500 y de neutrofilia cuando están por encima de los 7000. Las alteraciones también están relacionadas con el incremento de las llamadas bandas, ¿ok? A nivel de los granulocitos, y se habla entonces de bandemia cuando se observan más de 800 células en banda o encallado por microlitro de sangre. Las causas de estas alteraciones son similares a las que señalamos previamente para la leucocitosis, pero también pueden observarse casos de leucoblastosis, donde se observa que hay leucocitosis más también cantidad exagerada de bandas. Y también podemos hablar de leucoeritoblastosis cuando vemos una combinación de leucocitosis, bandas y blastos de serie roja. Dentro de las causas de neutrofilia, de origen infeccioso, tenemos entonces, como decíamos, las mismas que ocurrían para la leucocitosis, como son las infecciones localizadas, como la neumonía, la meningitis, los abscesos, amigdalitis, apendicitis, e infecciones generalizadas como la endocarditis infecciosa, la septicemia, la fiebre reumática aguda, el cólera, etc. Y dentro de las causas de leucoblastosis o leucoeritoblastosis tenemos infecciosas, la endocarditis infecciosa, la neumonía y la leptospirosis, también las quemaduras, eclampsia, envenenamiento, hemólisis aguda, hemorragia aguda
y cáncer metastásico a nivel de médula ósea. Otro de las células constituyentes de la serie blanca son los basófilos y normalmente en la sangre se encuentran menos de 10 a 20 basófilos por microlitro de sangre. Sin embargo, dentro de las causas infecciosas de basofilia tenemos algunas infecciones virales como la varicela y el sarampión, aunque esto es raro, o sea que ocurra la basofilia. Pero también existen otras causas como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la metaplasia mieloide, el linfoma de Hodgkin, la anemia hemolítica, la sinusitis crónica, la esplenectomía, entre otras. En cuanto a los monocitos, normalmente ellos se encuentran en la sangre entre 100 y 800 células por microlitro y hablamos de monocitosis. Entonces, cuando tenemos valores elevados, o sea, más de 500 o 800 monocitos por mililitro de sangre. Y las causas de monocitosis de tipo infeccioso son la tuberculosis, el paludismo, la endocarditis infecciosa, brucelosis, tripanosomiasis, rickettsias, calazar, brucelosis y algunas virales como el virus de la varicela zoster, citomegalovirus, leucemias, linfoma de Hodgkin y otros linfomas, recuperación de daño medular, producto de radiaciones o medicamentos. Por lo general, cuando un paciente presenta malestar general y fiebre y no se sabe cuál es el origen de la infección, se recurre a hacer una hematología completa, ¿ok? Y algunos de estos parámetros, de las alteraciones de los parámetros de este examen, van a estar entonces alterados en casos de infección. Por ejemplo, los valores normales de hemoglobina en promedio son de 12 gramos por decilitro. Si estamos en presencia de anemia, es decir, valores inferiores a los 12 gramos por decilitro, hablamos de anemia y esto está asociado a infecciones crónicas que producen sangrado, pero también se encuentran disminuidos los valores de hemoglobina en el caso de anemias de origen hemolítico, en casos de embarazo, en casos de inmunosupresión, entre otras cosas. El incremento de los leucocitos, que es cuando hablamos de leucocitosis, esto ocurre generalmente en infecciones bacterianas y sobre todo el incremento a nivel de los leucocitos se da a expensas de los neutrófilos que están por encima de los valores normales. Sin embargo, la leucocitosis también se encuentra en casos de trastornos por intoxicación, carcinomas y linfomas. Y la neutrofilia también se puede observar en condiciones donde hay estrés fisiológico. Cuando hay eosinófilos elevados, es decir, que hay eosinofilia, eso nos lleva a pensar desde el punto de vista de una enfermedad infecciosa que probablemente estemos en presencia de una infección parasitaria, pero también nos puede hacer pensar que estamos en presencia de un cuadro de tipo alérgico. Y cuando hay linfocitosis, es decir, que están elevados son los linfocitos, esto ocurre por lo general en algunas enfermedades virales como la mononucleosis infecciosa, la hepatitis o en infecciones bacterianas crónicas como la tuberculosis, aunque también se pueden detectar en el caso de las enfermedades autoinmunes. Vamos a hablar ahora de los llamados reactantes de fase aguda. Con este término vamos a englobar a las llamadas proteínas de fase aguda que ya les mencioné previamente y a la velocidad de sedimentación globular, todos estos determinados en la sangre. Se denominan proteínas de fase aguda en función de que ellas aumentan o disminuyen en un 25% durante los cuadros de infección en respuesta al efecto de las citoquinas sobre los hepatocitos. Ahora bien, dentro de las proteínas de fase aguda hay dos tipos, las de fase aguda positiva
que se incrementan cuando hay una infección, o los llamados de fase aguda negativa, que son los que disminuyen en presencia de una infección. Dentro de las proteínas de fase aguda positivas se encuentra la proteína C reactiva, la procalcitonina, el fibrinógeno, la ferritina y otras menos conocidas como el amiloide, la protrombina o el plasminógeno. Y dentro de las proteínas de fase aguda negativas vamos a tener a la albúmina, la transferrina o la antitrombina. Mencionábamos también, junto con las proteínas de fase aguda, a la velocidad de sedimentación globular, que no es más que una medida indirecta de las proteínas en plasma y que se alteran cuando cambia la proporción de albúmina y de globulinas que normalmente están presentes en la sangre. Otro de los reactantes de fase aguda que se ha puesto muy de moda últimamente con la COVID-19 es el dímero D, denominado fragmento de degradación de la fibrina. Y se denomina así porque en su composición está constituido por dos dímeros, y de ahí que se le abrevia entonces como dímero D. Y no es más que un fragmento de degradación de la fibrina que se utiliza fundamentalmente para descartar episodios trombóticos relacionados con la formación o aparición de coágulos y ayudar entonces en el diagnóstico de enfermedades relacionadas con trombosis. En particular, durante esta pandemia de COVID-19, el dímero D se ha utilizado como un predictor, digamos, de la evolución, de la progresión de la enfermedad, demostrándose que en los casos más severos de la enfermedad, el valor del dímero D está sumamente elevado, pero al mismo tiempo hay que evaluar otros factores de la coagulación u otras proteínas de fase aguda positivas o negativas para poder establecer el diagnóstico y progresión de la enfermedad de manera adecuada. En esta tabla tenemos resumidas algunas de las proteínas de fase aguda positiva y su función específica, en el sistema inmunológico. Y tenemos en primer lugar a la proteína C reactiva, cuya principal función en el sistema inmunológico es que actúa como una oxonina que se une a los microorganismos. Tenemos también el llamado amiloide sérico o componente P, que también se comporta como oxonina. Amiloide sérico A, que interviene en el reclutamiento de las células inmunitarias al sitio de la inflamación, y en la acción de enzimas que se encargan de degradar la matriz extracelular. Tenemos el conjunto de factores complemento, como ya mencionamos previamente, intervienen en los procesos de oxonización, lisis y afinación de las células, así como también quimiosis. Tenemos la unión amanosa, que tienen que ver con la vía de la adenina en la activación del complemento, el fibrinógeno, protrombina, factor 8 o factor de von Willebrand, que son factores de coagulación y que están asociados con el atrapamiento de microorganismos invasores dentro de los coágulos sanguíneos. Y algunos de estos factores están también asociados con la quimiotaxis. Tenemos el plasminógeno, que hace lo contrario de los que mencionamos previamente. Estos son factores que promueven la coagulación. El plasminógeno, por el contrario, busca degradar los coágulos sanguíneos. Tenemos también la alfa-2 macroglobulina, que inhibe la coagulación por medio de la inhibición de la trombina, y también es un inhibidor de la fibrinólisis por medio de la inhibición de la plasmina.
Continuando entonces con las proteínas de fase aguda positiva, nos encontramos con la ferritina. La ferritina es una proteína fijadora de hierro que limita el acceso de los microorganismos al hierro necesario para su metabolismo y busca de esta manera inhibir su crecimiento. Otro menos conocido es la hexidina, que estimula la internalización de la ferroportina, previniendo también la liberación del hierro fijado por la ferritina dentro de los enterocitos, que son las células intestinales, y los macrófagos. Otro sería la celulosmina, cuya función es oxidar al hierro, facilitando de esta manera su fijación por la ferritina, inhibiendo de esta manera el acceso de los microorganismos al hierro. Tenemos también la hemoglobina, que se fija a la hemoglobina, también contribuyendo a inhibir el acceso de los organismos al hierro. Entonces, como vemos, el hierro juega un papel muy importante en el metabolismo de los microorganismos. Tenemos también la glicoproteína ácida alfa 1 o AGP, que es portador de esteroides. Y tenemos la alfa 1 antitripsina y la alfa 1 antiquimiotripsina, que actúan sobre la cina, regulando la disminución o la baja de la inflamación. Y nuestro popular compañero, últimamente muy famoso, el dímero D, que indica entonces un proceso de fibrinólisis posterior a una trombosis. Es decir, que la principal utilidad del dímero D es utilizado como un elemento para detectar enfermedades o producción de trombosis venosa profunda. Vamos entonces a discutir ahora las principales reactantes de fase aguda, sus valores normales y en qué casos se ven alterados, ya sea aumentados o disminuidos. Que obviamente si son reactantes de fase aguda los vamos a ir positivos, los vamos a tener elevados. Tenemos en primer lugar a la llamada proteína C reactiva. Esta es una proteína que es normalmente sintetizada a nivel del hígado en respuesta a diversas citoquinas o citocinas liberadas durante los procesos inflamatorios, fundamentalmente relacionadas con dos interleuquinas, la interleuquina 6 y la interleuquina 1B. La liberación de estas induce a su vez la activación del complemento, la apoptosis celular y la amplificación de la señal inflamatoria. La proteína C reactiva tiene una característica y es que se eleva entre las 12 y 14 horas después de iniciada la agresión o infección y alcanza su pico máximo aproximadamente a las 24 o 48 horas posteriores al inicio de la infección. Los valores de referencia que podemos manejar para más o menos interpretar una prueba de proteína C reactiva es cuando los valores están comprendidos entre 10 y 50 miligramos sobre decilitro, hablamos de que estamos posiblemente en presencia de una inflamación leve o de una inflamación de origen viral. Cuando estos valores están mucho más elevados y alcanzan hasta 200 miligramos por decilitro, hablamos de una infección activa, sobre todo de origen bacteriano. Ahora, cuando estos valores se disparan y están superiores, muy por encima de los 200 miligramos por decilitro, generalmente estos valores están asociados con infección severa o trauma, mientras que cuando los valores son sumamente bajos e inferiores a 3 a 5 miligramos por decilitro, esto es considerado entonces como un factor de riesgo cardiovascular. Tenemos también a la procalcitonina.
Como su nombre lo indica, la procalcitonina es una proteína precursora de la calcitonina y que se sintetiza fundamentalmente en la tiroides, en la glándula tiroidea, en respuesta a una hipercalcemia, es decir, a niveles anormalmente elevados de calcio en la sangre. Generalmente, en casos de sepsis o de estrés grave, en vez de ser sintetizada únicamente por la tiroides, ella pasa a ser sintetizada por múltiples tejidos y además entonces de que se produce en múltiples tejidos, deja de transformarse en calcitonina y su síntesis obedece principalmente a el estímulo producto de la presencia de citoquinas como la cistoquina, la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. De verdad que todavía la función biológica de la procalcitonina no está muy bien establecida, pero al parecer está implicada en la inducción de la migración de los monocitos. En relación con los niveles de su detección, podemos decir que la procalcitonina se puede detectar en plasma incluso a las 2 o 3 primeras horas después de que se ha introducido la endotoxina, es decir, después que ha ocurrido la infección, y ocurre un pico máximo a las 12 horas. ¿Por qué es importante la determinación de procalcitonina? Porque es un marcador específico y precoz para infecciones bacterianas invasivas. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algunos falsos positivos, sobre todo en los niños recién nacidos, es decir, durante el periodo neonatal, en casos de distrés respiratorio agudo, en casos de malaria, fungemia, traumatismo, poscirugía, quemadura y paro cardiorrespiratorio. Y también podemos tener algunos falsos negativos en el caso de infecciones localizadas o endocarditis subaguda. Aquí en la tabla podemos ver la posible interpretación de los valores de procalcitonina y el posible diagnóstico asociado. Cuando los niveles de procalcitonina están por debajo de 0,5 nanogramos por ml, posiblemente estemos en presencia o de una infección viral o de un proceso inflamatorio crónico de etiología no infecciosa. Si los valores de procalcitonina están comprendidos entre 0,5 y 2, estamos en presencia de un paciente politraumatizado, quemado o con algún trastorno postquirúrgico. Cuando el valor de la procalcitonina es mayor a 2, hablamos de sepsis, y si este valor llega a aumentar tanto a ser mayor de 10 nanogramos por ml, hablamos de que el paciente tiene sepsis grave y sufre un shock séptico. Otro de los reactantes de fase aguda muy importante es la ferritina. La ferritina es la proteína que constituye la principal forma de reserva de hierro en el organismo, pero en estados inflamatorios sus niveles se elevan entre 2 y 5 veces. Esta es liberada principalmente por los macrófagos y los histocitos, producto de la estimulación por las citocinas inflamatorias, especialmente del tipo interleuquina 1, 6, 18 y factor de necrosis tumoral. Ahora bien, la concentración plasmática de la ferritina, o también a nivel de suero, se correlaciona de manera positiva con la magnitud de las reservas totales del hierro corporal en ausencia de inflamación. Pero las concentraciones normales de ferritina también están relacionados con la edad y el sexo. De tal manera que normalmente en los hombres los valores de ferritina están comprendidos entre 12 y 300 nanogramos por ml, en mujeres entre 10 y 150 y en niños entre 7 y 142 nanogramos sobre ml. Su concentración, como hemos dicho, aumenta durante la inflamación.
de tal manera que en esas circunstancias ya no refleja la magnitud de las reservas de hierro del organismo y por eso se dificulta su interpretación cuando las concentraciones son normales o elevadas en aquellas zonas donde las enfermedades infecciosas o inflamatorias son frecuentes, por lo que no se recomienda utilizar únicamente un reactante de fase aguda para hacer un posible diagnóstico de enfermedad infecciosa. El fibrinógeno es conocido también como factor de coagulación 1 y es una proteína soluble del plasma sanguíneo que es precursor de la fibrina y va a estar asociado con la formación de coágulos en la sangre. También interviene en la determinación de la velocidad de sedimentación globular, que dijimos que junto con las proteínas de fase aguda forma parte de los reactantes de fase aguda. Ahora bien, en las infecciones agudas, la albúmina plasmática va a disminuir, mientras que el fibrinógeno y las alfa-globulinas van a aumentar. Incluso como expresión de una respuesta inflamatoria se dice que el valor de fibrinógeno puede aumentar hasta 20 veces su valor normal, que generalmente se encuentra entre los 200 y 400 miligramos sobre decilitro. El dímero D es un producto de degradación de la fibrina que se detecta cuando en el proceso de coagulación se origina un trombo que es proteolizado por acción de la plasmina y se denomina dímero D porque en su estructura tiene dos fragmentos de fibrina entrecruzados. Como les señalé previamente, se utiliza en el diagnóstico de la trombosis venosa profunda, y tiene, un valor predictivo negativo de hasta un 91%. Cuando obtenemos un resultado negativo, prácticamente podemos descartar una trombosis. No obstante, cuando el dímero D es positivo, puede indicar una trombosis, pero no descarta otras posibles causas. También se utiliza en el diagnóstico de enfermedad por coagulación intravascular diseminada y puede verse también elevado en situaciones como infarto al miocardio, neoplasia diseminada, coagulación intravascular diseminada muy asociada actualmente con la COVID-19, neumonía, insuficiencia cardíaca, neoplasia o pacientes sometidos a cirugía. Ahora bien, no solamente la sección de hematología tiene una posible utilidad en el diagnóstico presuntivo de una enfermedad infecciosa, también existen algunas pruebas de la sección de bioquímica que pueden ser de utilidad para presumir que estamos en presencia de una enfermedad infecciosa. De hecho, hay múltiples determinaciones bioquímicas en el laboratorio que se pueden utilizar para esto. Dentro de estas van a destacar la lactato deshidrogenasa, las transaminasas hepáticas, tanto la TGO como la TGP, la determinación de bilirrubina y las pruebas que evalúan el funcionalismo renal, fundamentalmente la urea y la creatinina, y también pudiésemos incluir el proteograma. La lactato deshidrogenasa es una enzima intracelular ubicua en el organismo y que es liberada al plasma en situaciones donde hay destrucción celular. Generalmente, cuando se encuentra elevada, nos indica que hay destrucción de los hepatocitos a nivel de las células hepáticas, pues, y esto ocurre en casos de hepatitis aguda o en casos de que haya hemólisis intra o extravascular, como las que se han asociado a los cuadros de malaria. De manera pues que de acuerdo con el contexto clínico del paciente hay que hacer un diagnóstico diferencial
en los casos donde se observan alteraciones de los valores normales de la lactato deshidrogenasa y contrastarlo también con las posibles enfermedades oncológicas asociadas. Vale destacar que los valores normales de lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica, como ustedes le quieran decir, oscilan entre 140 y 280 unidades por litro. Continuando, tenemos ahora a las transaminasas. Las enzimas también son enzimas, estas transaminasas, perdón, también son enzimas intracelulares que se producen principalmente en los hepatocitos y en consecuencia se elevan en el plasma sanguíneo cuando hay cuadros de destrucción celular hepática en el marco de infecciones agudas como son las hepatitis virales o infección por virus de Epstein-Barr, entre otros. También pueden indicar un daño hepático secundario a una infección grave, como ocurre en los casos de sepsis. Y tenemos entonces que hay dos transaminasas que son particularmente importantes en el laboratorio, como es la determinación de la transaminasa glutámico oxalacética, conocida popularmente como TGO, o también se denomina aspartato aminotransferasa, en cuyo caso se abrevia como AST. Y la otra es la transaminasa glutámico pirúvica o TGP, conocida también como alanina aminotransferasa o ALT. Los valores normales de cada una de estas transaminasas son de 50 a 40 unidades internacionales por litro para la TGO y de 7 a 40 para la TGP. La hemoglobina se degrada también gracias a la función hepática y luego los productos de desecho son eliminados por vía digestiva, mediante la producción de los ácidos biliares. Ahora bien, uno de los productos de degradación de la hemoglobina es la bilirrubina, que tiende a elevarse en situaciones donde hay un incremento de hemólisis, y esto ocurre fundamentalmente a expensas de la bilirrubina indirecta o no conjugada, mientras que también puede representar la presencia de una colestasis intra o extrahepática en casos de hepatitis aguda e infecciones del tracto biliar, cuando hay un incremento de la fracción directa. Aquí podemos observar los valores normales de bilirrubina directa, que llegan hasta 0,3 miligramos por decilitro, mientras que los totales oscilan entre 0,3 y 1,9. Obviamente, los valores de la bilirrubina indirecta son aproximadamente cercanos a la diferencia entre estos dos valores que ya mencionamos. Como decíamos, entonces, la función renal también nos permite sospechar si estamos en presencia de un cuadro de infección o no. De hecho, los valores normales de la función renal se estiman en base, o mejor dicho, el funcionalismo renal se evalúa en base a los niveles de urea, creatinina y proteínas, entre otras cosas. Tenemos entonces que los valores normales de urea están representados hasta 40 miligramos por decilitro, y de la creatinina varían dependiendo de si se trata de hombre o mujer. En los hombres por lo general es un poquito más alta, pero los niveles están entre 0,6 y 1,3 miligramos por decilitro. Entonces, la función renal, como les decía, debe ser evaluada e interpretada dentro del contexto clínico, y en toda infección grave debe ser monitorizada cuidadosamente. ¿Por qué? Porque cuando hay daño renal, esto se puede traducir en una falla multiorgánica
producto de una respuesta inflamatoria sistémica, como ocurre en la sepsis, y en el shock séptico. Además de esto, a veces se altera el funcionalismo renal cuando hay infecciones a nivel del tracto urinario que afectan al parénquima renal, y por eso también debe ser monitorizada. Así como les mencioné previamente que uno de los exámenes que más se hacía de rutina en el laboratorio en busca de una posible infección era una hematología completa, igual sucede con el examen de orina, es decir, el uroanálisis. Ahora bien, a pesar de que el diagnóstico definitivo de una infección urinaria lo tengo que realizar es mediante un cultivo, también existen algunas pruebas que nos ayudan a orientar el diagnóstico precoz, y en este sentido son muy útiles las llamadas tiras reactivas, que permiten evidenciar a través de cambios de color diferentes reacciones bioquímicas. Y algunas de estas reacciones bioquímicas están estrechamente relacionadas con la presencia de bacterias en la orina, como es la presencia de una enzima, la estearasa leucocitaria, que nos va a permitir detectar la presencia de leucocitos en la orina, denominada leucocituria, o la presencia de nitritos, que nos indica bacteriuria en la orina. Ahora bien, el examen microscópico nos permite detectar e incluso hasta semi-cuantificar mediante visión directa la presencia de leucocitos y bacterias en orina. Incluso podemos decir si hay leucocitos, si hay levaduras, si hay pseudohifas, si hay hematíes, etc. Contribuyendo de esta manera a presumir que estamos en presencia de una infección urinaria. Muchas veces el tratamiento se aplica al paciente sin llegar hasta el cultivo, sino que solamente con los resultados del uroanálisis y de la hematología completa, el médico se decide y le administra tratamiento al paciente. Obviamente el diagnóstico definitivo debe hacerse es por el cultivo. En la tabla vamos a comparar entonces la sensibilidad y especificidad de los datos que obtenemos en el análisis de orina para el diagnóstico de una infección urinaria de las diferentes pruebas o sus combinaciones. Tenemos entonces, en el caso de la estearasa leucocitaria, la prueba tiene una sensibilidad promedio de un 83% con un rango que varía entre 67 y 94, mientras que la especificidad es un poquito más baja, del 78%, con rango de 64 a 92. La presencia de nitritos tiene una sensibilidad del 53%, con rango de 15 a 82, y una especificidad sumamente elevada, de 98%, es decir, que oscila entre el 90 y el 100%. Ahora, cuando utilizamos las dos cosas, o sea, la esterasa leucocitaria y los nitritos, tenemos entonces que la sensibilidad aumenta a un 93% y tenemos una especificidad del 72%. Si a nivel del sedimento se observan leucocitos, esto tiene una sensibilidad promedio de un 73% y una especificidad del 81%, mientras que la presencia de bacterias en el sedimento tiene aproximadamente la misma sensibilidad y especificidad, una sensibilidad del 81% y una especificidad del 83%. Ahora, la combinación de la enzima leucocitaria o los nitritos o la combinación de leucocitos con el contagio de bacterias tiene entonces la más alta sensibilidad, fíjense, alcanza un 99,8%, aunque la especificidad puede disminuir hasta un 70%. De todas maneras, son buenos parámetros que nos permiten inferir
que estamos en presencia de una infección de tipo bacteriano en la orina. En el laboratorio, además de sangre y orina, podemos hacer el análisis de otros líquidos corporales que normalmente son estériles, es decir, que en ausencia de enfermedad están libres de microorganismos, de tal manera que cuando se observan alteraciones en sus parámetros normales, esto nos lleva a pensar que estamos en presencia de una posible infección. Y dentro de estos líquidos corporales tenemos el líquido articular o líquido sinovial, el líquido pleural y el líquido cefalorraquídeo. En este sentido, cuando el pH, la concentración de glucosa disminuyen y los leucocitos aumentan, en cualquiera de estos casos a expensas de los neutrófilos, pensamos entonces que estamos en presencia muy probablemente de una infección de etiología bacteriana, mientras que si lo que observamos es incremento de linfocitos, pensamos o nos orientamos más hacia una infección de tipo viral por hongos o micobacterias. El examen del líquido cefalorraquídeo es crucial para el diagnóstico de una infección a nivel del sistema nervioso central y este análisis lleva consigo implicado lo que es el estudio citobioquímico y microbiológico. Ahora bien, cuando la meningitis es de origen bacteriano, es habitual tener un recuento de leucocitos elevado y un predominio de células polimorfonucleares que alcanzan a un valor mayor al 70% y por lo general el líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto turbio y blanquecino, como pueden observar acá. Recuerden que las meningitis bacterianas también se denominan meningitis sépticas. También hay algunas excepciones, eso es lo bonito de la bacteriología, que toda regla tiene su excepción y en este caso es que aproximadamente hasta un 10% de las meningitis de etiología bacteriana no cursan con predominio de polimorfonucleares, sino que hay predominio de linfocitos y monocitos. Igual también en el caso de algunas meningitis causadas por enterovirus, puede haber un predominio de polimorfonucleares hasta en un 50% de los casos. Ahora bien, debemos estar pendientes porque una cifra baja de glucosa puede ser sugestivo de una infección, una meningitis de origen bacteriano. ¿Por qué? Porque las bacterias entonces van a consumir en su metabolismo la glucosa que está presente a nivel del líquido cefalorraquídeo. Por eso, el índice de glucosa entre el líquido cefalorraquídeo y los niveles séricos, cuando tiene un valor por debajo de 0,4, tiene una sensibilidad de hasta un 80% y una especificidad del 98% para hacer el diagnóstico de una meningitis bacteriana en niños que no estén en el periodo neonatal. Mientras que si estamos entonces en presencia de un recién nacido, sobre todo cuando son pretérminos, este índice de glucosa sérica se eleva un poquito hasta valores de 0,6. Recuérdense que como es un índice, no tiene unidades, ¿ok? Sino que es un valor absoluto.